Todo territorio tiene un centro, un lugar donde se toman las decisiones, donde fluye la información y donde se escucha fuerte la voz de su gente. Ese es nuestro patrimonio y aquí tiene su espacio. Bienvenidos a Capital Comunal. Te invito a conectarte al programa donde lo local manda y donde la voz de Tiltil es la protagonista. Muy buenas tardes, comenzamos acá Capital Comunal junto a Javier Rivero, realizamos las preguntas, los diálogos necesarios que debemos tener y hacer a nuestras autoridades. Hoy conversaremos con una persona muy interesante, con un diputado de nuestro distrito, me refiero al señor Marcos Barraza Gómez, quien estará en algunos minutos más, esta vez por una vía distinta, estará por vía telefónica. Con él conversaremos de lo divino, de lo humano, de las cosas necesarias e importantes que queremos saber de su persona, de su política, de su accionar como parlamentario, pero sobre todo de su preocupación y visión sobre Tiltil. Hoy día jueves 25 de junio de 2026, son las 5 de la tarde con 6 minutos. Vivimos, parece ser hoy día, un veranito de San Juan, con una temperatura que por fin superó los 20 grados. 24 grados fue la máxima de hoy día, pero con una mínima de aquella, 2,2 grados bajo cero. Pero la de ayer se las encargo, 3,2 acá en Tiltil Centro, pero 7,1 en Polpaico, el Valle de Polpaico en general muy frío el día de ayer, con registros de 7,1 bajo cero, 6,7, diferentes registros, bueno, siempre considerando estaciones meteorológicas oficiales que miden la temperatura a 1,50 m del suelo, digamos en espacio despejado, ojalá con pasto, para que de esta manera podamos hacer lo que se llama una homologación del dato. Una cosa terrible lo que ha ocurrido ayer, en el día de ayer, un fuerte terremoto, un doble terremoto en Venezuela. Ha sido una situación bastante caótica, lamentable, terrible, lo que hemos podido ver en las noticias, ¿no? Un fenómeno bastante curioso, porque es raro que se dé un terremoto doble. ¿Cómo sería esto? Bueno, ellos tuvieron un sismo que se produjo, no recuerdo exactamente la hora, pero que fue de 7,2 grados Richter. Y 45 segundos después, a solo 25 kilómetros del primer epicentro, se produce un segundo sismo de 7,5 grados Richter. Eso hizo que, digámoslo así, casi en forma simultánea. De hecho, durante algún momento estaban los dos sismos en forma simultánea, lo que agravó mucho la situación y lo que también hizo que el temblor fuera muy largo. La gente hablaba de que un terremoto que no terminaba nunca. Otro elemento interesante es que fue muy superficialmente. En esa área las dos placas, la placa del Caribe y la sudamericana, se encuentran muy pegadas, y eso hizo que el terremoto fuese muy superficial, tan solo a 10 kilómetros. Les pongo el ejemplo, el gran sismo que nos dio tanto miedo el viernes pasado, con tanto ruido, que tuvo su epicentro acá en Tiltil, lo recuerdan, a las 9:30 de la noche, tuvo un epicentro a 80 kilómetros de profundidad, en la localidad de Rungue, entre Rungue y Montenegro más o menos, pero 80 kilómetros de profundidad y con una magnitud de 4,2 grados Richter. Hay una diferencia entre lo que es la magnitud y la intensidad. La magnitud es la cantidad de energía liberada, ¿se fijan? Esta puede ser mucha y eso va a dar los grados Richter, pero si esta cantidad se libera a mucha profundidad, a veces ese terremoto, que es muy grande, no logra sentirse tan fuerte. Entonces, para saber cómo se siente, es lo que tenemos, es la medida de intensidad. Y ahí está la escala de Mercalli, que es la que nos muestra más bien los efectos físicos, ¿eh? Cuánto se mueve la cosa. O también la escala Xinhua, que es una escala japonesa, que en algún minuto yo tuve un aparatito que daba esa situación. Bueno, reitero nuestra sensibilidad, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. En Chile tenemos una numerosísima colonia venezolana. Sabemos que muchos de ellos están preocupados porque no han podido comunicarse con sus seres queridos. Chile sabemos de terremotos. Yo cruzo los dedos que no volvamos a tener, ojalá nunca, otro más. Yo sé que es un elemento no solo probable, sino que va a ocurrir. El tema es cuándo. Por eso que siempre debemos estar preparados y siempre también ser solidarios con quienes lo sufren. Y por otro lado, bueno, seguimos en el Mundial. Ya esto es una cosa que poco a poco se ha ido haciendo más popular. Poco a poco la gente, a medida que el Mundial avanza, porque es un Mundial bastante largo, va a durar 5 semanas. Imagínense que el partido final es el 19 de julio, o sea, falta
poquito menos de un mes, ¿eh? Pero ya se van viendo algunas estrellas, ya por lo menos en esta primera ronda. Ya sabemos que México, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Argentina han sacado el primer lugar en sus respectivos grupos y ya tienen asegurada su pasada a 16avos, creo, de ronda. O sea, todavía quedan bastantes equipos. Ha habido fútbol bien bonito. Yo no he visto tantos partidos, he visto jugar a Argentina y a Portugal, esa es la verdad. Y he visto a sus dos cracks, ¿eh? A Cristiano Ronaldo en Portugal, que el otro día lo vi marcar, creo que 3 goles hizo. Bueno, y a Messi, que ya es un ser de otro planeta. El hombre, la pulga Messi es realmente un crack, un verdadero crack, un hombre que a los 39 años está jugando en esa posición, haciendo un gol incluso en el minuto 95, después de haber corrido todo el partido, es extraordinario. Bueno, Cristiano Ronaldo tiene 41 años, ¿no? Así que también no lo hace mal. Antiguamente tener más de 35 años y jugar en puestos delanteros se consideraba un exceso, digámoslo así, no se hacía. Bueno, y vamos a ir a la pausa musical, y nosotros le habíamos pedido al diputado, al señor Barraza, que escogiera un tema. No nos hizo llegar cuál será el tema. Nosotros le vamos a poner uno a nuestro gusto y que suponemos que a él le debe gustar. Y a la vuelta comerciales lo contactamos y conversamos con él. Muy bien. Volvemos a hacer Capital Comunal acá desde Radio Tiltil, desde el corazón mismo de Tiltil, cuando son las 17:15, ¿eh? Estamos haciendo en directo, en vivo y en directo, el programa Capital Comunal. Ya pronto nos vamos a conectar entonces con el diputado señor Marcos Barraza, quien nos va a entregar sus opiniones sobre sus visiones, sus proyectos, sus conocimientos, sus ideas, todo lo que tenga que ver con su quehacer parlamentario y con Tiltil, ¿eh? Así es que muy pronto ya estaremos con él. Estamos tratando de contactarlo. Acá me están llegando algunos mensajes, por eso que me pierdo un poco. No sé si ya lo tenemos por ahí. Tenemos algunas pequeñas dificultades técnicas en este minuto. Estamos contactándonos, Gonzalo. Ya, perfecto. Bueno, le decía yo que vamos a contactar entonces al diputado señor Barraza, que ha sido muy esperado. Nos han pedido harto que lo entrevistemos. Así que va a ser interesante que podamos conversar con él. Él ha estado varias veces en Tiltil, incluso antes de ser diputado. Yo tuve oportunidad de conocerlo, le voy a hacer referencia a eso, porque él, yo no sé si se acuerda en alguna oportunidad que vino cuando él era ministro, cuando él fue ministro de Desarrollo Social. Estamos... ¿Aló? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor diputado. Un gustísimo saludarlo desde acá, desde Radio Tiltil. Finalmente no he podido comunicar. El gusto es mío. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Un agrado. Muy un agrado bien, estar en Radio Tiltil. Oiga, el primer agrado que tengo es que usted le gusta Fito Páez, por lo que veo, ¿sí? Me encanta Fito Páez, me encanta Charlie, pero Fito especialmente. Pero que bien, a mí también. Yo soy un gran seguidor de Fito Páez. Y, bueno, tenemos algo en común. Sí, pues porque me gusta mucho su música y sus letras, sí. Sí. Es algo que la juventud, digamos, ahí se nos cae un poquito el carnet, parece, porque la juventud de hoy en día como que no lo conoce tanto, aunque yo a varios jóvenes se los he inculcado. Sí, bueno, denota lo ochentero de cada uno. Sí, pues, oiga, es muy cierto. Oiga, soy diputado, yo no sé, yo lo conocí a usted hace varios años atrás, aquí en Tiltil, fíjese, usted no se debe acordar esa situación, ¿eh? Pero yo se la voy a recordar. ¿Cuándo fue? Cuando usted era ministro de Desarrollo Social, usted concurrió hasta nuestra comuna cuando se inauguró un memorial que conmemoraba un terrible accidente que sufrió un grupo del Fósite en la Cuesta de la Dormida, ¿eh? Y en sus Me acuerdo del acto, sí. Se hizo un memorial y usted concurrió a ese acto. A mí me tocó participar. No estaba el alcalde en ese minuto, el Nelson Orellana. Yo tuve que representarlo a él con otras personas de la municipalidad. Y ahí tuve la oportunidad de conversar. Yo estoy claro que usted no se acuerda, pero muy brevemente. Si nos viésemos en persona, me acordaría. Tengo memoria fotográfica. Tengo buena memoria. Claro. Pero me acuerdo del acto perfectamente. Era una conmemoración del accidente de la Cuesta. Exacto. Donde fallecieron y quedaron accidentados varias personas del FOSIS. Exacto. Que eran funcionarios
por allá por el año 2000 el accidente el accidente fue el 2009, fue en enero del 2009. El memorial, no sé exactamente si el 2017 o 2016, por ahí se hizo, fue en el mes de enero. Sí, fue una tragedia. Claro. Y Fosis conmemora todos los años la partida de su funcionario. Y bueno, y también está vigente, digamos, los actos de reparación. Perfecto, eso qué bueno. A mí se me quedaron grabadas muchas caras, porque yo participé en el rescate aquí de oportunidad. Yo soy, al igual que usted, yo soy psicólogo, y en ese minuto trabajaba yo en el hospital de Tiltil, y como se dice, en un acto de emergencia participamos todos, y a mí me tocó participar en el rescate. Fue una labor bastante dura, hay que decirlo. Se trasladaron, eran muchos accidentados hasta el hospital, y entonces se me quedaron grabadas las caras de muchos de ellos, que después han venido nuevamente, han participado del acto recordatorio de todo eso. Así que ese día también para mí fue interesante poder ver a algunos y poder conversar con ellos, ¿no? Fue un día bastante grande, bastante duro. Yo creo que fue el accidente más grande que se recuerda acá en Tiltil, después de uno muy grande que hubo el año 1955 con el tren. Bueno, situaciones que a veces nos toca vivir, señor diputado. Oiga, a ver, yo quisiera presentarlo un poco. Usted, don Marcos Barraza Gómez, aquí he sabido que usted nació en Pedro de Valdivia, en pleno corazón salitrero, allá en el norte del país, un 25 de marzo del año 1973, por lo tanto tiene 53 años. Efectivamente. Es militante del Partido Comunista desde el año 1986. Su familia también es de gran tradición en este partido, ha tenido figuraciones como dirigente, entiendo, también en el mundo de salitrero, en el mundo minero. Por parte de papá y de mamá. De papá y mamá. Yo sé también que usted, ha tenido numerosos cargos, pero sería largo ponerme a nombrar, pero quisiera nada más referirme que usted fue ministro de Desarrollo Social de la presidenta Bachelet entre el 2015 y el 2018. También fue jefe de gabinete, entiendo, de la alcaldesa Iracy Hasler en Santiago. Y actualmente fue escogido diputado por el Distrito 8, en el cual estamos nosotros los tiltilanos. Autor de varias leyes, de varias iniciativas, hoy en día muy de moda, un promotor de esa ley de garantía de derechos de la niñez. Lo primero que quisiera preguntarle, señor diputado, ¿por qué usted escogió ser representante del Distrito 8? Lo primero es que yo soy parte del Distrito 8, efectivamente. Yo llegué a vivir a los 12 años a Maipú. Perfecto. Viví primero en Cerrillos un par de años, estudié en el Liceo Municipal de Maipú, viví en la comuna de Maipú más de una década y media, viví en Estación Central, estudié en la Universidad de Santiago de Chile, en la USACH. En la USACH, sí, entiendo que ahí... de hecho, antes de ser ministro fui subsecretario de Previsión Social, y después de ministro fui académico de la USACH, fui director de la Escuela de Psicología de la USACH. ¿Usted fue director de la Escuela de Psicología? Mire, qué interesante. Sí. Mira. Sí, o sea, tengo también una carrera académica, soy de hecho académico también de la Universidad Central. Perfecto. En el magíster, en el posgrado. ¿Y qué ramo, qué magíster hace usted ahí? ¿O hacía? Hago coaching de liderazgo, hago políticas de enfoque territorial, hago el postítulo de infancia, familia y sociedad, hago el ramo central. Perfecto. Teoría del Estado. Combino entre la docencia vinculada al mundo de la infancia, pues soy psicólogo forense, infanto juvenil. Sí, entiendo que usted es perito forense. Fui perito forense en el Consejo de Defensa del Niño. Ya. Entonces conozco el Distrito 8 muy bien. Conozco Tiltil, de hecho. He estado muchas veces en Tiltil. La vez que usted nombró, ciertamente, pero también en otras oportunidades. Yo fui constituyente por el Distrito 13. Pero tenía una deuda de mi origen. Mi familia sigue viviendo en Maipú, una parte de ella. De tener
O sea, me gusta la cuestión pública, me gusta la representación popular, y evidentemente que mis orígenes, mis vínculos de representación social, fui presidente de la USACH, está en el Distrito 8. Uh-huh. Lo conozco muy bien, conozco la pluralidad de carencias, de atributos que tiene el distrito, de complejidades. En consecuencia, tuve el honor también de que mi partido me postulara como candidato a diputado y ser electo en el Distrito 8. Exactamente. Oiga, y sobre eso le quería preguntar, ¿cuál considera usted que es la relevancia hoy en día del Partido Comunista o de ser comunista? ¿Usted, qué reflexión podría hacer eso? ¿Cuál es su visión respecto al aporte? Buena pregunta. Buena pregunta, pensando en que hace unos poquitos días, el sábado recién pasado, se hizo el acto de conmemoración de los 114 años de historia del Partido Comunista. 114 años, desde Recabarren eso. Desde Recabarren, es el partido más antiguo en la historia de Chile. Y es también un partido que siempre ha tenido una vocación profundamente democrática. Fuimos el partido que impulsó decididamente la nacionalización del cobre. Fuimos el partido... La ley de la silla. La ley de la silla. El seguro escolar, que es poco conocido, que lo implementó Mireya Baltra, sí. Diputada comunista y exministra del Trabajo. La educación superior gratuita. A mí me tocó ser dirigente estudiantil en las luchas previas de los años 90, como presidente de la Federación de Estudiantes de la USACH, siendo militante de las Juventudes Comunistas por la educación superior gratuita. Y eso se materializó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. La ley de interrupción del embarazo en 3 causales, liderada por la ministra Claudia Pascual de la época, también del Partido Comunista, cuando yo era ministro de Desarrollo Social del Partido Comunista. La ley de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad, que es la ley que creé yo siendo ministro de la presidenta Bachelet. Entonces, y ciertamente que no pasamos por alto de ninguna manera nuestra conducta plenamente democrática y de resistencia democrática para enfrentar a la dictadura y restituir la democracia en Chile. ¿Y por qué? Entonces, es un partido, nuestro partido es un partido que tiene tradición democrática y que se orienta hacia la justicia social. Exacto. Entonces, somos un partido necesario en la historia de Chile, protagonista de grandes procesos, de grandes transformaciones. ¿Y por qué se conoce también que ha habido como una gran resistencia al Partido Comunista? O sea, existe el anticomunismo, y prueba de ello es que ha existido hasta leyes que han proscrito al Partido Comunista, desde Gabriel González Videla, la famosa Ley de Defensa de la Democracia, o Ley Maldita, como se le bautizó. Bueno, aquí hablar de tiempo de Pinochet, de la dictadura, pero ¿por qué ha existido en un sector de la sociedad un cierto rechazo al Partido Comunista? A ver, yo diría que hay una retórica anticomunista. A ver, la sociedad ha ido perdiendo ese sesgo anticomunista. De hecho, somos una bancada de diputadas y diputados numerosa, 12 parlamentarios de identidad comunista, que ciertamente representamos a un universo inmenso de electores a nivel nacional. Tenemos presencia en organizaciones sociales y eso refleja la legitimidad, la valoración y la pertinencia de nuestras ideas. Y desplegamos una conducta democrática en el sentido de tener presencia tanto en la institucionalidad, a través de parlamentarios, parlamentarias, concejalas, concejales, alcaldes, alcaldesas, ministras, ministros, pero también siempre nutriéndonos y alimentándonos de la expectativa social a través de las organizaciones sociales. Perfecto. Entonces, tenemos una legitimidad social, pero también existen resistencias de extrema derecha. Sin ir más lejos, el gobierno actual, el gobierno del presidente Kast, tiene una matriz de extrema derecha que es extremadamente anticomunista. ¿Usted siente esa presión anticomunista del gobierno actual, por ejemplo? O sea, siento la violencia verbal del gobierno del presidente Kast de detracción respecto del Partido Comunista. No es que la sientas, es un dato real. Tienen parlamentarios de extrema derecha
que reivindican la dictadura, que niegan las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, y ese es un dato de la realidad. Pero lo que quiero señalar es que así como la sociedad tiene expresiones de anticomunismo, también tiene expresiones de valoración, apoyo y de identificación con las ideas del Partido Comunista de Chile. Ya, perfecto. Oiga, diputado, ¿le parece si hacemos una pequeña pausa musical y después vamos a entrar de lleno, oiga, en los temas de Tiltil? Muy bien. ¿Le parece? Bueno, ahora sí que le vamos a poner un disco de Fito Páez que nos hizo llegar su jefa de prensa. A ver si la chuntamos, porque a veces nos mandó dos. a ver, lo vamos a poner. Le pedimos que no se separe de nuestro. Muy bien. Seguimos haciendo Capital Comunal hoy día jueves 25 de junio, cuando ya son las 5 de la tarde y 33 minutos. Estamos conversando con nuestro diputado, señor Marcos Barraza Gómez, en directo, en vivo y en directo. ¿Cómo está, diputado? ¿Nos sigue escuchando? Perfectamente, muy atento. Muy bien, qué bueno. Y habiendo escuchado el tema de Fito Páez Feriante sobre el Mickey en un armario. Qué bueno, ¿eh? Sí, porque usted es un gran hincha de Fito Páez. ¿Lo ha ido a escuchar cuando ha venido a Chile? Me imagino. Sí, he ido varias veces, sí. Bueno, tengo 53 y me gusta desde los 13 años, entonces he ido 3 o 4 veces en mi vida a verlo. Bueno, yo tengo un poquito más de edad y también lo he visto varias veces, tengo la suerte de haber podido verlo. Una vez lo vi gratis, fíjese, en el Festival de la Vendimia de Curicó, así que tuve suerte de estar muy cerca de él. Bueno. Ahí era gratis, estaba en la plaza. Oye, diputado, si yo le digo una palabra, Manuel Rodríguez, ¿qué es lo que se le viene a usted a la mente? De partida Tiltil. Estuve en la conmemoración del natalicio del asesinato de Manuel Rodríguez. Exacto. Y creo que es un héroe de la patria, un patriota, por la independencia nacional y por la soberanía del país. Exacto. Y por la justicia social. Es una figura señera de la historia de Chile, que falta relevarla mucho más, que creo que hay que elevar de manera más fuerte su estatura. Y en el día de hoy, ¿qué le dice Manuel Rodríguez a los chilenos, digamos, en general? Yo creo que el principal legado de Manuel Rodríguez es soberanía, y pensando en la reforma tributaria encubierta del gobierno del presidente Kast, que beneficia al 1% más rico, que establece invariabilidad tributaria de 50 millones de congelar los tributos de los súper ricos por 25 años, por un cuarto de siglo. Eso atenta contra la soberanía económica del país, y ahí la figura de Manuel Rodríguez es clave como patriota de la independencia por la soberanía de Chile. Sí. Oiga, ¿y usted conoce las tunas de Tiltil también? Sí, son las tunas, las aceitunas y los quesos de cabra. Los quesos de cabra, muy bien, ¿eh? Bueno. Oiga, entrando, digamos, en materia de temas de Tiltil, ¿cuáles son los problemas que usted ve en Tiltil? Yo tengo varios, tengo una lista acá, pero quería preguntarle primero a usted. Yo diría lo primero es que los hechos, Tiltil tiene la calificación por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos de zona de sacrificio ambiental en más de una oportunidad. Exacto. Y eso da cuenta de la zona de rezago en la cual, por la vía de los hechos, la política pública ha convertido a Tiltil. Sí. Legitimado a través de instrumentos de regulación que generan impactos negativos, como el Plano Regulador de Santiago. El famoso PRMS. Claro, el Plano Regulador Metropolitano de Santiago, que no establece límites de carga respecto de la saturación ambiental. Estaba leyendo el otro día que el vertedero de Tiltil es uno de los 50 sitios que más gas metano provocan. Claro, que más gas en el mundo. Tenemos el top 1 de la emisión de gas metano en el mundo, según un estudio. En el mundo, y este es uno de los 50 sitios que generan las más altas cargas de gas metano. Exacto, en el mundo, no solamente en el mundo, ¿no? Si es de magnitudes siderales. Sí. Tenemos un problema real de desertificación. Exacto. Agua potable, saneamiento, son problemas reales en Tiltil. El problema del transporte público, la dificultad en la frecuencia, pero también en los elevados costos de desplazamiento. Entonces yo creo, y lo que he conversado con las vecinas, con los vecinos, con los concejales de Tiltil,
es que Tiltil requiere un tratamiento especial, requiere compensaciones, exacto, requiere mitigadores. Si al menos no se logra erradicar las fuentes contaminantes, sí al menos poder establecer compensaciones adecuadas. Exacto. Sí, que mitiguen el impacto negativo. Exacto. Mire, a mí me causa una gran alegría escucharlo decir lo que acaba de decir, y veo que usted es una persona bastante informada y consciente de los problemas, pero ¿sabe lo que a mí me pasa? Que yo vengo escuchando este discurso de todos los políticos de hace un montón de tiempo. Tiltil partió con esto, imagínense, con el plan regulador que se aprobó el año 1997, y ya antes de ese tiempo teníamos el vertedero Loma Los Colorados, hoy KDM. Y ya desde entonces, como Tiltil era un lugar lejano y nunca se pensó que se iba a llegar a tal vez tanta carga, es que nos seguimos llenando de estas lacras, pero la madre del cordero, como se dice en el campo, es el plan regulador que, mientras no se modifique, vamos a seguir recibiendo estas cargas negativas. Y lo otro, las compensaciones que usted muy bien dice y que en justicia corresponden a Tiltil, siempre son cosas bastante pequeñas, y el ejemplo más gráfico de eso es el royalty minero, que recibimos un royalty minero nosotros que es de alrededor de 300, 400 millones al año, pero hay comunas que sin tener el impacto minero que recibe Tiltil, reciben montos sideralmente mayores, como lo es Cerro Navia, Maipú, que reciben varios cientos más de millones que Tiltil. Yo entonces me pregunto yo, ¿qué tiene que pasar para que las autoridades, que yo entiendo, el gobernador Orrego, por ejemplo, cuando ha estado acá, que ya lleva bastantes años como gobernador, él varias veces se ha comprometido a cambiar el plan regulador, a tal o cual mejora, el Metrotren que se ha prometido tantas veces, pero llegado el momento no hay condiciones, no se crean leyes, no se legisla para que esto cambie, para que recibamos buenas compensaciones y para que no nos sigamos llenando de pasivos ambientales. ¿Qué piensa usted al respecto? O sea, yo creo que hay que establecer prioridades. Y esas prioridades obligan a tomar acciones inmediatas. En mi opinión, yo establecí una línea de trabajo con los concejales del PC, del Frente Amplio, orientado, por ejemplo, a hacer gestiones que permitan en el corto plazo restablecer la mesa del sector público, desde el cobre del Servio, que le dé seguimiento a un funcionamiento mensual. Ya. O sea, lo digo para tener, digamos, avances concretos. Creo que hay que revisar la cartera de proyectos de los FNDR respecto de las prioridades de Tiltil, con un mínimo acordado. Tengo la impresión de que hay que perseverar en dos líneas legislativas. Una, asegurar transporte público eficiente, de calidad, para Tiltil, a bajo precio, a bajo costo, y por otro lado impulsar una adecuación a la ley del royalty minero, que establezca compensaciones más proporcionales, pensando en que es zona minera y que además tiene impactos negativos por la sobrecarga que tiene ambiental. Pero para eso se requiere un diseño táctico adecuado. O sea, lo que se está haciendo ahora es debilitar las cargas tributarias por parte de las grandes empresas. Hay que esperar un momento, pero hay que retomar la iniciativa. Y esa iniciativa yo creo que tiene pleno respaldo de las vecinas y de los vecinos de Tiltil. Sí, es muy cierto. Yo le agradezco esa preocupación. Mire, nosotros tenemos problemas justamente con el plan regulador, pero también hay otro problema que está presente en Tiltil, que es endémico, que es el tema de la vivienda. Y la vivienda tiene que ver con el agua potable. Y así como lo ha señalado el ministro Poduje, en Chile existe una paradoja, porque tenemos áreas urbanas donde no existe agua potable. A veces existen las instalaciones de alcantarillado, pero conectar el agua potable es de un costo altísimo, y pareciera ser que las empresas sanitarias son las que al final determinan qué áreas se deben desarrollar y cuáles no. ¿Te fijas? Yo siento que ahí también hay quizá un vacío, y que se ha notado acá en Tiltil, donde tenemos 5 áreas urbanas, Montenegro, Rungue, Tiltil Centro, Polpaico y huertos familiares,
y estas han mermado su crecimiento debido a la carencia de agua potable. Ahora es cierto que Tiltil también es una zona donde escasea, digamos, el recurso hídrico. Ahora, por eso yo planteo como una prioridad a propósito del crecimiento urbano de Tiltil, sí, a propósito de los 5 sectores más poblados y de las expectativas de mayor crecimiento en el contexto de un déficit hídrico. Sí. Reinstalar la mesa de seguimiento de política pública conformada por el MOP, por el GORE, por el municipio, por Serviu, de manera tal de ir dándole expresión concreta al APR y al saneamiento potable. Claro. Pero ¿y eso tiene? ¿Cómo se hace eso? Porque ha habido otras experiencias en tal sentido. Yo me reuní con el gobernador, se lo planteé, me voy a reunir con el ministro del MOP, también se lo voy a plantear. Tengo agendada una reunión con el alcalde de Tiltil, porque ya hay que hacer esfuerzos transversales, indistintamente de los signos políticos. Exacto. Los vecinos y las vecinas es lo que esperan. Claro. No sesgos, no para nada. Divisionismos falsos. Creo que si se hace un buen trabajo, como lo estamos haciendo, podemos tener réditos en el corto plazo. Esto no subsana la injusticia territorial que existe en todo caso. No. Pero de alguna manera compensa y permite ir generando mejor calidad de vida. Exacto. Y yo creo que cuando uno habla de prioridades es el agua, el APR, el agua potable rural y el saneamiento urbano. Claro, y la vivienda. Es una prioridad. Exacto. Y porque es para vivienda, exacto, así como el agua, y creo que otra prioridad es el transporte público. Sí. El instrumento es generar compensaciones más justas en términos de ingresos a través de la ley de royalty. Sí. Eso sería un poquito más largo, pero hay que hacer los esfuerzos sostenidos en el tiempo. Sí. Por ejemplo, restablecer el acompañamiento de SECPLAN por parte del GORE. Una de las debilidades de las comunas pequeñas como Tiltil es las capacidades instaladas de sus unidades municipales y una unidad de alta criticidad es SECPLAN. SECPLAN, dice usted. Sí. Sí. ¿En qué sentido dice usted que es complejo eso? Porque los municipios más pequeños no tienen la capacidad de generar proyectos. No tienen la capacidad instalada suficiente. Exacto, es muy cierto. Entonces se requiere del apoyo de unidades más amplias, en este caso del GORE. Exacto. Yo creo que es una prioridad. Sí, es muy cierto eso. Sí, pues muy cierto. Fíjese que a las localidades de La Cumbre, Montenegro, Rungue, se les prometió, no sé si por escrito, pero es como un secreto a voces que viene de hace muchos años, que se iba a instalar una matriz de agua potable que iba a provenir desde Yayay, por ejemplo, y de esa manera iban a dejar de tener abastecimiento con camiones aljibe, y esto dentro de que ellos están en el epicentro de lo que es la contaminación, están ellos insertos en el medio de las áreas ISAM 5 y ISAM 6, y estas 3 localidades no tienen agua potable en forma constante, se abastecen con camiones aljibe. Y ellos ven recibir día a día 18.000 toneladas de basura solamente en las lomas de los Colorados. Ahora tenemos también los relaves de otras empresas que también llegan allá. Entonces es una cosa vergonzosa, digámoslo así, que se mueva tanto dinero a partir de muchas actividades y que no haya prioridad por la calidad de vida de las familias. Exacto. Eso es absolutamente injusto. La injusticia territorial tiene ese rostro. Exacto. Pero por ejemplo, yo sé, a lo mejor es muy difícil hacerlo, pero una idea que siempre ha rondado, ¿por qué no existe un impuesto a la basura? Por ejemplo, que las comunas que reciben basura, imagínense, Tiltil recibe 18.000 toneladas diarias, imagínense recibiera 10 pesos, 100 pesos por tonelada de basura, la cantidad de dinero que llegaría para obras públicas en Tiltil sería enorme, ¿se fija? Y es tan poco a veces lo que paga una municipalidad porque le saquen la basura, es muchísimo más que eso. Y yo no podría plantearse, usted como parlamentario, a lo mejor proponer una idea. Me gusta la idea, podemos conversarla en persona. Eso podría ser. Lo otro, la extensión de las redes de agua potable. Yo entiendo que ahí hay una trampa con la legislación. Yo no estoy en contra de que exista empresas sanitarias, existe un buen servicio, pero el problema se produce cuando se quiere expandir el área de concesión, ¿se fija? Porque ahí empiezan quién asume costos, quién no,
y por lo general los proyectos se caen. Hay una ley que obliga a las sanitarias cuando son viviendas sociales, pero también esas leyes se demoran mucho. Acá los conjuntos habitacionales que han salido han tardado 15, 20 años a veces en materializarse. Entonces Tiltil tiene un rezago en eso enorme. Y ¿sabe el problema de eso? Es que, por ejemplo, no tenemos metrotren, que se nos ha prometido tanto, y una de las razones que a veces se esgrimen para el metrotren es que tenemos baja población, un bajo flujo. Pero tenemos poca población justamente porque no se pueden construir viviendas. Entonces tiltilanos terminan porque no hay conectividad. Exacto. Porque no hay conectividad y no hay desarrollo del polo urbano. Claro. O sea, sí, o sea, se concatenan las dificultades. Claro, si se invierte en un transporte público más eficiente como el Metrotren, evidentemente que se hace más atractiva la zona para el poblamiento urbano. Claro. Pero imagínense, yo siempre pongo el ejemplo de la época del presidente Balmaceda, cuando se construye el viaducto del Mayeco. Al otro lado del río Mayeco no había nada, o había muy poco, digamos. O sea, no es que hayan sacado una rentabilidad, yo creo, en ese minuto para construir el puente, sino que ellos sabían de que construyendo ese viaducto iba a haber desarrollo al otro lado. Con Tiltil pasa un poco lo mismo. Yo a veces siento que la autoridad espera... O sea, eso nos remite a una conversación real que es el mejoramiento y actualización del plano regulador metropolitano de Santiago. Exacto. Pero porque intencionar y proyectar polos de desarrollo urbano, social, territorial, evidentemente que es una proyección, no es natural. Exacto. Y como tal, tiene que estar dentro de la planificación. Y Tiltil es una zona, pese a las dificultades que tiene en términos de calidad de rezago ambiental, de costo ambiental, es una zona bella. Es una zona bella. Hay muchos tiltilanos que deben emigrar queriendo vivir acá. Antiguamente, fíjese, hasta el año 92 que teníamos tren, porque Tiltil tuvo tren por 130 años, nos quitaron el tren, después pasó a ser un tren para transportar basura, empezamos a tener otro tipo de transporte, y eso hizo que mucha gente que antes vivía en Tiltil podía trabajar o estudiar en Santiago. Eso se hace difícil en el día de hoy. Va a haber un metrotren que va a llegar a Batuco, a solo 20 kilómetros de Tiltil. Existe la vía férrea, habrá que arreglarla un poco, pero yo siento que el esfuerzo del Estado es menor para que volvamos a tener un metrotren. Yo siento que es justo, es en derecho, es algo como que nos corresponde, lo merecemos, pero cuesta tanto. Yo sé que no es resorte suyo, pero yo le pido en ese sentido la ayuda. Yo sé que no es resorte directo mío porque no soy parte del Ejecutivo, pero sí puedo hacer mucha gestión política, impulsar leyes que de alguna manera, y ese es mi compromiso, mejoren la calidad de vida de Tiltil. Yo tengo un alto compromiso con la comuna. Me parece que es de justicia territorial cautelar y asegurar bienestar y desarrollo para la comuna, para sus vecinas y sus vecinos, preservando lo mejor de Tiltil y potenciando estándares de calidad de vida que sean justos, por ejemplo, APR y saneamiento de agua, transporte, exactamente. Oiga, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero podríamos hacer una última pausa musical y volvemos a... Bueno, y de ahí 5 minutitos. 5 minutos más, ya. ¿Qué canción le gustaría escuchar de Fito Páez? A ver si coincidimos. A ver, o se la escojo yo. A ver, ¿cuál me propone usted? 2 en la ciudad. Ya, 2 en la ciudad, ¿Te perfecto, gusta, ¿no? Me gusta. Sí, me gusta. Muy bien. Me recuerda vínculos del amor pasado. Pero mejor aún, ya. Ahí seguimos conversando. Seguimos haciendo Capital Comunal desde acá, Radio Tiltil, cuando ya son 5 minutos para las 6 de la tarde. Y estamos conversando muy amenamente con el diputado, señor Barraza, quien está en línea ahora con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy bien. Oiga, atento. Antes de seguir, fíjese que me ha llegado una pregunta acá al WhatsApp que la hace el concejal Guillermo Campos. Se la voy a leer. Buenas tardes, soy el concejal Guillermo Campos. Quisiera preguntarle o pedirle al diputado si puede averiguar y apoyarnos por el anuncio que hace hoy Carabineros respecto del cierre del retén de Rungues, programado para el próximo martes a las 20 horas. Carabineros, dice, le hará, parece, el anuncio oficial a la comunidad de Rungue. La dotación de este retén sería trasladada a huertos familiares, ampliando el rango de cobertura en demasiados kilómetros cuadrados entre huertos familiares Rungue, Montenegro y La Cumbre.
Yo no sé si usted ubica, Rungui es un pueblo que está en el sector norte de la comuna de Tiltil y claro, históricamente ha tenido un retén. Voy a interiorizarme, voy a conversar con Carabineros, voy a hacer las gestiones del caso y podríamos hacer un contacto después radial. Porque es una preocupación justa y legítima del concejal. Exacto. Se requieren más carabineras, más carabineros. Exacto. Eso da seguridad pública y yo tengo un muy buen diálogo con Carabineros, así que bien. Sí. Qué bien. Yo entiendo que hayan tenido, parece, problemas de infraestructura, pero el retén de Rungui es un retén antiquísimo. Yo creo que tiene, no sé, 60 años. Yo sabía que siempre ha estado, de los años 50, 40, así que sería una pena que esto se acabara. Señor diputado, y siempre las familias requieren mayor protección, entonces voy a interiorizarme del caso en cuestión y voy a hacer gestiones, ojalá que puedan ser oficiosas. Perfecto. Retomemos los temas que estábamos conversando. A ver, ¿qué le gustaría profundizar? Estábamos viendo el tema de transporte, yo le pedía su apoyo para, a veces, no sé, cuando usted conversa con el ministro de Transporte, que es de Obras Públicas. Me quedo con dos ideas fuerza. A ver. La primera, yo oficié al Ministerio de Transporte a propósito de los 10 buses eléctricos y la ausencia del terminal de buses. Ya. Entiendo que eso se subsanó. Sí, tengo que reconocer que los buses eléctricos han sido un gran aporte. Un gran aporte. Un gran aporte, eso ha sido muy bueno. Y proporcionalmente hubo una priorización por parte del gobierno del presidente Boric en términos de tener una destinación que proporcionalmente es más que en otras comunas. Exacto, la gente de Lampa y Colina alegaban. Pero en algo que ganemos, Es que Lampa y Colina también son parte de mi distrito, así que no... Pero tienen muchos medios de transporte, tienen colectivos, por último le sale más cerca, así que bueno, con respeto. Pero hay que repartir con justicia territorial, hay que repartir. Entonces, con respeto. Mi compromiso es hacer gestión política, iniciativas de leyes que aseguren calidad de vida en el transporte público en Tiltil. Ya, perfecto. En el eje Colina-Lampa. Perfecto. Mi otro compromiso, a mí me lo han planteado concejales, es lo del royalty. También. Royalty. Ya, perfecto. Y evidentemente que impulsar iniciativas de gestión pública que aseguren APR, saneamiento de agua potable, urbanización. Por eso ponía el énfasis en el fortalecimiento de SECPLAN, de apoyo a unidades técnicas, ponía el énfasis en la mesa de seguimiento urbano por parte de el GORE, el MOP, Servio. Tengo tareas que cumplir y las voy a cumplir y pensando en el royalty. Sí, porque el royalty, según tengo entendido, por ejemplo, nosotros recibimos alrededor de 300 millones anuales, pero Maipú recibe 7.000 millones, fíjese. Yo sé que Maipú es muchísimo más grande que Tiltil, pero no tiene afectación minera, ¿sí? Lo mismo que Cerro Navia. No, pero con todo respeto. Volvemos al tema central, que es las compensaciones mitigadoras por la sobrecarga que tiene en términos ambientales. Eso es clave. Eso fundamenta y justifica un tratamiento especial hacia Tiltil. Acuérdese del impuesto a la basura, acuérdese. Sí, la ley Gonzalo Herrera. Y cuando vaya a Tiltil lo vamos a conversar, ¿le parece? Me parece muy bien, pues. Oiga, también usted me dijo que tiene el compromiso de que va a venir personalmente a nuestros estudios cuando venga. Yo le ruego, ojalá fuera un día jueves a las 5 de la tarde. Tenemos que programarnos. Ahora, si usted puede, tenemos otros programas que a lo mejor también podría pasar a saludar, a conversar. Lo último le voy a decir a mi encargada de comunicaciones que agendemos con tiempo porque de ir a Tiltil, que voy cada cierto tiempo, agendo varias actividades en el día. Ya, perfecto. Para optimizar el tiempo, pero va a estar presente la radio Tiltil. Me comprometo. Jueves, acuérdese, 17 horas hacemos Capital Comunal. Le recuerdo entonces sus compromisos con el transporte, nuestro Metrotren, el royalty y también el urbanismo, la vivienda, el agua potable, eso que es tan deseado. Y acá. El impuesto a la basura. Eso, muy bien. Muy bien, señor diputado, muy bien. Ya pues. Muchas gracias muchas gracias por su contacto. Lo felicito porque le guste Fito Páez. Le deseo mucho éxito en su gestión
y esperamos verlo pronto por acá en los estudios de Radio Tiltil. Un abrazo, buenas tardes. Me verá pronto, don Gonzalo. Que esté muy bien. Saludo a toda la audiencia de Radio Tiltil, un abrazo grande. Y tenemos compromisos políticos, compromisos ciudadanos, sociales, que vamos a poner el mejor empeño para poder avanzar. Un abrazo. Muchas gracias. Que esté bien. Chao. Gracias. Y esto ha sido Capital Comunal en el día de hoy, como les digo, el jueves 25 de junio del 2026. Hemos tenido el agrado de conversar con una de nuestras autoridades distritales, con el diputado señor Marco Barraza Gómez, quien gentilmente ha accedido a darnos esta entrevista de vía telemática, por teléfono. Ha sido, su agenda es bastante abultada, más ahora con todas estas tramitaciones que hay en el Congreso, donde hay un epicentro sísmico como de los mayores terremotos. Son las 6 de la tarde ya con 2 minutos y comenzamos a terminar el programa. Yo quisiera recalcar que el diputado se ha comprometido en algunas cosas y eso siempre es bueno. Él se ha comprometido a ver el tema del royalty. El royalty es una compensación que se otorga muchas veces ante actividades nocivas, que en el caso de Tiltil tenemos un royalty por la actividad minera que es bastante escuálido si se compara con otras comunas. En tema de cierta injusticia, no lo digo por las otras comunas que bien lo reciban, pero ojalá nosotros recibiéramos algo más equivalente. También se ha comprometido a ver temas de transporte, temas de vivienda, temas de saneamiento de agua potable. También va a gestionar algo respecto al traslado del retén de Carabineros desde Rungue, que se ha anunciado que probablemente se va a cerrar. Él se ha comprometido a hacer gestiones en sentido contrario, en esa forma. No sé qué más, no sé si se me olvida algo más. Bueno, terminamos entonces hoy Capital Comunal. Los invito para que este próximo jueves nos volvamos a encontrar a las 5 de la tarde acá en Radio Tiltil. Muy buenas tardes. Radio Tiltil informa que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora ni del Centro Cultural de Tiltil.